Muy buenas, bienvenido al blog Pacto por Colombia. Suscríbete, ve a la parte de abajo y coloca tu correo electrónico para que te lleguen todas las actualizaciones. Vamos a crear una nueva pestaña en el blog que se va a encargar de administrar todas las preguntas que llegan a los correos electrónicos que aparecen en el blog. Les sugiero que escriban en los comentarios, ya se puede hacer, no existe el bloqueo que existía anteriormente. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Es cierto que el gobierno de Uribe se crearon muchas más empresas que en otros periodos? Respuesta. Sí, es definitivo. Uribe aplicó el liberalismo económico y era muy sencillo realmente montar una empresa, crear una microempresa. Estaba liberado un poco de todos los costos de mano de obra y una serie de regulaciones que hacen los gobiernos. Y definitivamente esto creó un impacto en la economía, una confianza en el emprendedor, una facilidad para que las ideas se representaran en el hecho y generó todo eso que necesita una economía, que es que haya ese auge, que haya esas ideas convertidas a negocios. ¿Creen que Uribe salvó al país? Respuesta del blog, definitivamente. En ese momento en Colombia se vivía lo que se denominó la diáspora. El 10% de la población del país, de la más importante, de elementos muy capaces, de elementos intelectuales, se fueron del país. Se planteaba que el país ya caía en manos de la guerrilla, estaba desembarcando la guerrilla en las goteras de Bogotá. Tenían cercada a la ciudad de Medellín y tenían cercada también a la ciudad de Cali. Y obviamente el botín era Bogotá. Ellos dominaban todo el sur del país. Eso no podemos olvidarlo. En ese momento, a nivel mundial, se pensaba que Colombia era un país ya perdido, que era un país y la gente estaba saliendo realmente del país. Los inversionistas estaban yendo y se pensaba que realmente ganaba la guerrilla y se perdía este país para todo el resto de la comunidad internacional. ¿Fue Uribe positivo para el país? Sí, lo hicimos anteriormente, esto es parte también de la primera. Aplicó medidas conservadoras. Realmente ahí se ve que él tiene unas ideas en lo económico conservadoras, lo cual es bueno y fue muy efectivo en su momento, porque la guerrilla, atacando a todas las personas con secuestros, con extorsión, hizo que todo el mundo, nadie quisiera invertir, todo el mundo tiene miedo hasta de la persona de al lado. Creó un vacío en todo el tema emprendedor en el país y con las ideas conservadoras, o sea, de poder crear la empresa, liberalizar la economía, de hacerlas más, de darle esa confianza al empresariado, de poder montar una empresa, de poder haber reducido esos costos en cuanto a las personas a contratar y los costos en general, era mucho más fácil emprender. De manera que sí fue positivo y por eso es bueno la democracia, porque cuando se necesitan ideas conservadoras en lo económico debemos poder utilizarlas, y ideas conservadoras también en lo militar, en lo político, en fin. Pero sí fue muy positivo para el país. Y otra pregunta, vengo del sector petrolero, ¿volverá mi salario a lo que era antes? La respuesta del blog es que se ajustarán los precios de acuerdo al ajuste que tenga el precio del petróleo. Si el precio del petróleo se estabiliza en la mitad, obviamente todos los costos se van a estabilizar hacia abajo y van a estar en la mitad, ¿sí? Entonces es muy difícil decirlo, pero esa es la respuesta del blog. ¿Volverá alguna vez cuando comience ese círculo virtuoso de crecimiento nuevamente en la economía y los sectores, y deberá volver a crecer los salarios? Pero estas crisis y estas subes y bajas son comunes en todas las economías lo tienen, ¿sí? Todas las economías lo tienen. La única que se comportaba de una manera inusual por todo, porque depende de todo el mundo, era la americana, y en el 2008 con la burbuja inmobiliaria tuvo una gran crisis y nos muestra que hasta los países desarrollados van a tener crisis. Entonces hay que estar preparados para esto. ¿Por qué hay sectores aparentemente bien? Bueno, la respuesta del blog, recuerden que en el blog dijimos que la economía se divide en un grupo que está dedicado al consumo interno y un grupo dedicado a concebir la oferta exportadora y un grupo dedicado a importar. Realmente los más golpeados o los golpeados son los exportadores
el sector petrolero obviamente, y los importadores. El consumo interno y las empresas del consumo interno ven que los precios no han subido ni nada de esto. Es un sector que se mueve más o menos bien. Obviamente hay menos circulante, hay menos plata para comprar, entonces se deben ellos también reducir en su crecimiento. El crecimiento eventualmente podría llegar a negativo este año o a cero en Colombia. Su propuesta de dirigir la misma estrategia que han realizado los gobiernos hacia la clase alta no le va a gustar a esa clase alta ni a su grupo de empresas. No entiendo bien la pregunta. Oh, ya entendí. Nadie ha dicho que se le quite. Sí, hay que seguir con las políticas porque han dado resultado. De hecho, Colombia ha crecido un 4% en promedio en los últimos 20 años y la economía ha crecido y la población ha crecido un 1%. O sea, han resultado, pero no en medida suficiente de lo que debiera resultar, de lo que debiéramos tener. Si no, no estaríamos con el 50% de esa población todavía bajo niveles de pobreza y con esquemas de caridad. Lo que proponemos es que esos mismos esquemas vayan hacia clase media. Ahora, las empresas más grandes del país ya están copadas en el mercado interno, de manera que necesitan otra estrategia para irse hacia mercados latinoamericanos. Esas empresas crecer mucho más y crecer el mercado interno con todo una política orientada hacia la clase media y hacia el emprendimiento. ¿Ustedes creen que USA es el imperio? Uy, ¿usted quiere que me quiten mi visa? Siguiente respuesta, voy a hacer como Uribe, siguiente respuesta. ¿Podremos tener algún día leyes que nos protejan? Sí, yo tengo esperanza en Colombia, en los colombianos, la mantengo muy fuerte. Hay que abrir la discusión sobre el tema de las leyes, sobre el tema de la protección al individuo, de la autodefensa, de mejorar todo este tema, toda esta serie de cosas, tal cual como lo expusimos en el blog. ¿Por qué hay tantos pobres en Colombia? Bueno, lo expusimos en el blog. Hay un círculo virtuoso del crecimiento que está orientado hacia los que saben producir y no ha generado tanta riqueza de manera que pueda desbordar hacia el resto. Hay que reorientar las políticas. Y ese sistema, solo hacia esa parte que sabe producir, entonces lo que hace es que el mismo sistema se oriente hacia allá y se va acumulando mucho más y los pobres siguen siendo también cada vez más pobres. Hay que enseñarles a ellos a pescar, a que emprendan, a que tengan sus empresas, que tengan sus negocios. Están destapando muchos casos de corrupción, la Fiscalía, Contraloría. ¿Eso no es suficiente? A nuestro modo, a la forma de pensar del blog, lo que están haciendo es, cuando encuentra el marido a la esposa pegando los cuernos en el sofá, lo que están haciendo es vendiendo el sofá y piensan que se va a acabar el tema. Es un sofisma de distracción. Realmente no hay reformas profundas que tenemos que pensarlas entre todos para que se aumenten las penas y para que verdaderamente se persiga la corrupción. Repito, el hombre debe temerle a Dios y a las leyes, y eso no pasa en Colombia. Definitivamente no pasa. Y los espero en la próxima nota de todas las respuestas al blog.